Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y venimos desarrollando el análisis e interpretación de estadísticas monetarias y macroeconómicas en el Perú en los años 2020 al 2024. Mi nombre es Yesenia Angie Cuyamalca. Hoy me corresponde exponer sobre dos temas centrales en la macroeconomía: la teoría cuantitativa de dinero y la curva de Phillips neokeynesiana. Ambas teorías buscan responder una de las preguntas más importantes en la economía: cómo se relaciona el dinero, la inflación y el desempleo. La primera, la teoría cuantitativa del dinero, nos explica cómo la cantidad de dinero que circula en la economía influye en el nivel de precios. La segunda, la curva de Phillips neokeynesiana, nos muestra la relación entre la inflación y desempleo, incorporando el rol de las expectativas y la brecha producto. En esta presentación no solamente veremos las bases teóricas, sino también cómo se reflejaron en la economía peruana en el 2020 y en el 2024, un periodo marcado por la pandemia, la recuperación y la lucha contra la inflación. Empecemos. La teoría cuantitativa del dinero, la más conocida como TCD, explica la relación entre la cantidad del dinero y el nivel de precios mediante la ecuación del intercambio de Fisher. M por B es igual a P por Y. Como podemos apreciar en el cuadro, en las gráficas, la, el 2020 al 2021 tuvo una fuerte expansión de la liquidez, más del 21% en marzo del 2021. Esto sucedió en el contexto de una política fiscal expansiva para enfrentar la pandemia que se suscitaba, lo que provocó una inflación. En el 2022 hubo una contracción de liquidez del menos 8.9% en mayo, que buscaba frenar la inflación con el fin de normalizar las políticas del BCR. En el 2023 al 2024, la liquidez comenzó a recuperarse, la inflación se estabilizó dentro del rango meta, que es del 1% al 3%. Por otra parte, la curva de Phillips neokeynesiana es la relación entre la inflación y el desempleo. Phillips señala que cuando el desempleo es bajo, la inflación suele aumentar, y cuando el desempleo es alto, la inflación tiende a caer. Veamos, en el Perú, la inflación en el año 2021 tuvo una estabilidad con leve aumento. El IPC empezó en 94.6 y terminó en 100, lo que refleja un crecimiento moderado en precios. La inflación LI se movió del 2.3% y el 6.4%, cerrando el año con una presión inflacionaria más fuerte, típica a la salida de una pandemia y reactivación económica que se vivía en el momento. En el 2022 hubo un fuerte incremento inflacionario. El IPC subió del 100 al 108.4. La inflación interanual llegó a su punto más alto en junio del 2022, al 8.8%, manteniéndose elevado todo el año entre el 7% y 8.5%. Esto refleja que la crisis internacional, la energía y alimentos en factores internos que encarecieron la canasta básica de las familias. En el 2023 la tendencia fue más baja. El IPC continuó aumentando, alcanzando al 111.9 en diciembre del 2023, pero la inflación empezó a descender. Pasó del 8.6 en febrero a solo el 3.2% en diciembre. Esto significa que los precios seguían subiendo, pero a un ritmo mucho menor, señal que las políticas monetarias del BCR y la normalización de la oferta estaban dando resultados. El 2024 la estabilización fue dentro del rango meta. El IPC se mantuvo alrededor de 114 con pequeñas variaciones. La inflación cerró en diciembre en 1.9%, es decir, dentro del rango meta. Lo que esto muestra que la economía logró controlar las presiones inflacionarias, dando mayor confianza a los hogares y empresas. Hablemos del desempleo. En el 2020, el desempleo con el golpe de la pandemia se disparó, pasando el 6.3% en enero a un pico más del 16% en junio y septiembre. El promedio anual cerró en 12.8%, reflejando la fuerte pérdida de empleo por la crisis sanitaria y las restricciones económicas. En el 2021 empezó un inicio de recuperación. Aunque el desempleo comenzó alto del 14 al 15% en los primeros meses, fue bajando progresivamente hasta cerrar en 7.8% en diciembre. El promedio anual de 11.3% muestra que todavía había rezagos de la pandemia, con una clara mejora respecto al 2020. El 2022 hubo una consolidación de recuperación laboral. El desempleo bajó aún más, situándose en un torno al 7% en casi todo el año. El promedio anual cayó del 7.7%, lo que refleja que muchos empleos se habían recuperado, aunque con posibles condiciones de informalidad.
En el 2023, la estabilidad en niveles bajos. La tasa de desempleo se mantuvo entre el 6 y 7%, mostrando una economía más equilibrada. El promedio anual fue del 6,9% y el más bajo desde la pandemia, acercándose a niveles de normalidad. Y en el 2024, el fortalecimiento del mercado laboral fue con una tendencia que siguió a la baja, con la tasa cerrando en 5,5% en diciembre. El promedio anual fue de 6,6%, lo que significa que la economía alcanzó un nivel de empleo más saludable y sostenible. Eso fue todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero Shimi. Ok, muy buenas tardes, estimado profesor, compañeros. Yo soy Jimmy Torres. En este caso, a mí me toca hablar sobre el ingreso nacional disponible, ¿no? Y cómo ha funcionado la trayectoria del ingreso nacional disponible. En principio, quisiera hablar desde el punto de vista teórico y qué significa, en términos muy resumidos, el ingreso nacional disponible de una nación, en este caso de nuestro país, el Perú, ¿no? Bueno, el ingreso nacional disponible son los ingresos que se disponen en un país para el consumo y para el ahorro en un periodo determinado, ¿no? En este caso, nosotros vamos a estudiar entre el 2020 y el 2024. El ingreso nacional disponible está vinculado principalmente al ingreso nacional bruto, que es decir, el PBI, ¿no? Y adicionalmente las transferencias corrientes netas, que están vinculadas con ayuda internacional, remesas, donaciones, etcétera, ¿no? Todo ello constituye el ingreso nacional. Entonces, ¿cómo funcionó este ingreso nacional bruto? ¿Cuál fue la trayectoria durante este periodo, estos años que nosotros estamos estudiando? Y podemos observar que en el 2020 hubo una caída abrupta, ¿no? En el periodo que nosotros hemos determinado, hemos elegido estudiar, es decir, a partir del 2020 hasta el 2024, pues se han desarrollado algunos eventos y uno con una característica particular que es la pandemia, como ya se ha mencionado, ¿no? La pandemia por el COVID-19. Entonces, en el 2020 hubo una caída abrupta del ingreso nacional, ¿no? Se sufrió una caída menos del 7,4% debido a las restricciones económicas que tuvimos en este periodo, ¿no? Ya luego, en el 2021, digamos, después de que ya la pandemia de alguna manera fue controlada, ¿no? Nosotros podemos ver una recuperación sólida en relación al año anterior, es decir, al año 2020, ¿no? Hubo una fuerte recuperación, alrededor del 10%, ¿no? De recuperación del ingreso nacional disponible. Y ya en el año 22 hubo un estancamiento, ¿no? Digamos, de este ingreso nacional, pero ya una vez recuperado, ¿no? Para que ya en el 2023 y en el 2024 haya un crecimiento y una consolidación económica que llega normalmente a su pico, dependiendo del territorio donde nos encontramos, ¿no? Durante estos periodos, como lo decía, se presentaron varios elementos que han hecho que esa fluctuación de la curva, digamos, en relación al ingreso nacional disponible. Durante la pandemia, pues se paralizaron muchas actividades económicas y en el transcurso, después de pasada el COVID, la pandemia, hubo políticas que ayudaron a que la economía se pueda dinamizar con varios programas a nivel del Estado que ayudaron a que la economía pueda recuperarse y pueda consolidarse. Y luego lo que vamos a hablar es un poco sobre, la siguiente diapositiva, por favor, es sobre la evolución del consumo privado en el país, ¿no? ¿Qué pasó durante este periodo con el consumo privado? Pero para hablar de ello, yo quiero hablar también desde el punto de vista teórico, y eso está vinculado a la teoría de la renta permanente de Friedman, ¿no? En este caso,
yo quiero empezar diciendo de que la función del consumo, ¿no? Para Keynes, según Keynes, el consumo de bienes dependía estrictamente del ingreso de los ciudadanos, ¿no? Por eso que la función está constituida por el consumo igual al ingreso. Sin embargo, Friedman dice que esta función del consumo planteada por Keynes ya no es como la planteó él, sino que Friedman nos plantea otra función y lo que agrega, digamos, a esta función planteada por Keynes es justamente el tiempo. Es decir, la función del consumo está determinada por los ingresos, pero en relación a un periodo o al periodo de vida, al ciclo de vida que tienen los seres humanos durante toda la vida, los ingresos que tiene todo durante todo el desarrollo, la vida del ser humano, ¿no? Entonces, si esto es así, con esta función ya nosotros podemos determinar cómo fue la evolución del consumo privado en el Perú y esto está vinculado, como ya se mencionó anteriormente también, según los periodos que hemos ido estudiando. En el 2020 hubo una caída dramática, ¿no? El consumo, evidentemente, si la gente no tiene liquidez, no tiene trabajo, se paralizó todo, el consumo pues tuvo una caída dramática con una evidente desaceleración en relación al consumo. En el 2021 ya hubo una recuperación, como se puede determinar aquí, una recuperación explosiva, ¿no? Porque ya se recuperó alrededor del 17%, porque las actividades económicas empezaron a dinamizarse, los trabajos volvieron, etcétera, ¿no? Para ya en el 2022 haya un crecimiento sostenido y finalmente en el 2023 y en el 2024, en el 2023 en realidad hubo una desaceleración de la economía por algunos eventos nacionales e internacionales, como por ejemplo temas vinculados a la guerra en Ucrania, etcétera, ¿no? Y también algunos eventos políticos a nivel del país, ¿no? Hubo una desaceleración pero luego ya se ha consolidado para, en relación al tema del consumo en el Perú, ¿no? Entonces, de manera general, eso es el comportamiento, cómo ha evolucionado el consumo privado en el país durante este periodo. Compañero Pablo, por favor, tu audio está cerrado. Sí, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición del grupo cuadro, les saluda Jan Chumbes y procederé a exponer la regla de Taylor. Esta regla es utilizada por el Banco Central de Reserva para la formulación de la política monetaria de un país. La regla de Taylor normalmente sirve para que el BCR formule la política monetaria de un país. La regla de Taylor es un indicador que permite a los bancos centrales fijar las tasas de interés con el fin de mantener la economía estable en el corto plazo sin sacrificar el crecimiento a largo plazo. La regla se basa en ajustar las tasas de intereses de los bancos centrales de acuerdo a dos variables claves: la brecha entre la meta y la diferencia entre el producto real y el producto potencial. Si la inflación está por encima del objetivo, la tasa sube. Si la producción está por debajo de la potencial, la tasa baja. Esto sirve para estimular la economía. También se incluye un tipo neutral de tasa de interés, que es aquella tasa que no estimula ni frena la economía. Esto permite suavizar las variaciones en la política monetaria para evitar cambios bruscos que puedan generar distorsiones. Según información del BCR, se visualiza la trayectoria y evaluación de la tasa de interés. En la gráfica podemos visualizar cómo se comportó la tasa de interés de referencia emitida por el Banco Central de Reserva en los últimos años. Tenemos un primer punto, es el año base, que es el estímulo, es del año 2020, ¿no? Vemos que en la tasa se estipula en 0,25, que fue para mitigar el impacto de la pandemia y estimular el crecimiento de la economía. Avanzando hacia el punto 2, según el gráfica, la normalización que se da en el año 2021 es el inicio de la normalización, elevando gradualmente la tasa de interés del 0,5 a 2,5 para contener las presiones inflacionarias del mercado. Asimismo, en el año 2023 tenemos el punto que se denominado alza, que es un ciclo agresivo de alzas de la tasa de referencia, llegando a cerrar hasta a un aproximado del 7,5 en respuesta a la inflación observada durante los años anteriores. Asimismo, llegamos al punto 4 del año 2023 y 2024,
en la cual se le llama la estabilización y posterior descenso de la tasa, ¿no? Que es lo que venimos hoy y proyectando para el siguiente año, se va a ver reflejada una tasa de interés más baja. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Aquí vemos el desempeño de la meta de inflación, la cual el Banco Central de Reserva tiene como objetivo principal mantener la inflación dentro de un rango de meta, asegurando la estabilidad de los precios. Con la información emitida en el cuadro anterior, determinamos que en el 2020 estaba por debajo de la meta. La inflación se situó por debajo del rango meta, con una deflación leve en algunos periodos, llegando a manejar un promedio de 1,5. En el punto del año 2021, que se le denominó la aceleración, la inflación se aceleró y cerrando el año en 4,4%, superando el límite superior de la meta. En el punto 3, que es del año 2022, se le denominó un pico inflacionario porque se alcanzó el pico inflacionario oscilando entre el 6 y 6,8%, lo que generó presiones sobre el poder adquisitivo. Asimismo, visualizamos en el punto 4, que es del año 2023 al 24, un descenso y estabilidad. Tuvo un descenso gradual hasta de 1,2% en el 2023 y valores bajos, incluso negativos, en el 2024, retomando a la estabilidad de precios. En la siguiente diapositiva vamos a hacer el análisis de la brecha del producto desde el año 2022 al 2025. Esta brecha es la diferencia entre el PBI real y el PBI potencial. Este es un indicador clave de la capacidad ociosa que tiene la economía, ¿no? Vemos igualmente que en los 4 puntos que hemos venido trabajando, del 2020, comenzando con la caída abrupta que le llamamos del año 2020, que sabemos que todos que fue por el problema que tuvimos de la pandemia, la brecha del producto cayó drásticamente hasta un -10% debido al impacto de la pandemia en la producción. Asimismo, en el segundo punto de evaluación del año 2021 al 22, la fuerte recuperación y una sólida recuperación que redujo significativamente la brecha a medida que la economía operaba más cerca de su potencial. En ese punto tenemos la recuperación y en el 2023 ya nuevamente una desaceleración moderada, ya que no crecimos positivamente, pero la desaceleración en la recuperación de la economía, indicando que la economía aún no ha alcanzado su pleno potencial, ¿no? En el último punto, que es el del 2025, en el cual existe la convergencia del equilibrio, se proyecta una convergencia gradual de la brecha del producto hacia el equilibrio, implicando que la economía peruana se acercará a su capacidad plena. Con esto queríamos concluir la evaluación que nos había eh, manifestado el profesor en este trabajo y asimismo saber que teníamos algunas conclusiones, pero el informe aún no nos lo pide. Y queríamos concluir con esto, profesor. Agradecerle la oportunidad y aprovechar para que mis compañeros de repente puedan agregar algún aporte hacia ese trabajo. Profesor, muchas gracias por su atención y mi grupo queda expuesto a cualquier opinión o pregunta que usted pueda emitir. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, nos despedimos. Gracias, profe. Yesenia, puedes guardar el audio.